Aun cuando siempre es un gusto saludarte, un gusto platicar contigo, querido Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, no me gusta hablar de... No deberían pasar las cosas que están pasando, querido Guillermo. En efecto, mi querido David, siempre es un gusto platicar contigo, aun cuando lo que nos convoque sea compartir con el amable auditorio malas noticias, como es el caso de esta jornada. A ver, ¿por qué no le cuentas al auditorio un poco de esto? Por supuesto, David, esta mañana la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer una decisión tomada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de modificar el decreto que permite la regularización del contrabando automotriz, es decir, los vehículos que ingresan por la frontera norte sin ningún cumplimiento aduanero y que ya una vez internados en México, comercializados aquí, se les está dando toda la carta blanca del gobierno federal para que puedan ser legalizados, otorgárseles placas únicamente mediante el pago de 2,500 pesos, y ahora anuncia que a partir del día 1 de diciembre se modifica este decreto para también darle cabida a la legalización a los vehículos que fueron ensamblados en Japón o en Europa y que se comercializaron en Estados Unidos. Esto, a todas luces, es un aliciente para incrementar el contrabando, el cual sigue vigente todos los días. Hay que recordar, David, que este decreto se publicó el 20 de enero del año pasado y originalmente se contemplaba que estaría únicamente vigente hasta el 30 de junio del año 2022 y se ha venido prorrogando subsecuentemente, se han ampliado los estados en los que se permite la Eso, regularización. eso te iba a decir, no solo se ha prorrogado, sino que ha crecido como un cáncer, como un mal. Ha venido creciendo tanto en el tiempo para la regularización, en la extensión territorial, en la permisividad para poderle dar la legalización a vehículos que a todas luces no cumplen con las propias disposiciones del decreto, y ahora esto que no había sucedido en la historia ya larga de las regularizaciones vehiculares y que permitirá que se dé la cabida a una nueva oleada de vehículos a regularizar y que a todas luces también pues estimula lo que es un gran negocio para los funcionarios corruptos que están coludidos con quienes contrabandean los vehículos, y esto es muy grave, David. Quienes controlan el contrabando son los grupos del crimen organizado que controlan cada franja de la zona fronteriza. Entonces, no, por donde se le observe, es una medida injustificada que atenta aún más contra nuestro marco jurídico y que nos da ya una pista clara que no acabará la regularización el 31 de diciembre, como actualmente está prorrogado el decreto, sino que se pretende que en el 2024, año electoral en el que ya nos encontramos, se mantenga este lucrativo negocio y que además sirve para aceitar las causas electorales del partido en el gobierno, y hasta que termine la administración del presidente López Obrador estoy dando por sentado que se mantenga esta causa de regularizar el contrabando. Oye, ¿por qué es todavía más grave que sean vehículos ensamblados en Japón o en Europa? Cuando se dio la regularización en el decreto del presidente Fox, mira cómo se hermanan los supuestamente opuestos. Vicente Fox el 22 de agosto del 2005 dio la carta blanca para que se ¿Cierto? regularizaran y se importaran legalmente los vehículos usados procedentes de Estados Unidos. Desde entonces se hizo una equiparación para que se pudieran importar
aquellos vehículos usados procedentes de Estados Unidos que contaran con ensamble en Estados Unidos, Canadá y México, para poderlo homologar en cierta forma o acercar a lo que contempló el Tratado de Libre Comercio, que a partir del 1 de enero del 2009 se pudieran importar vehículos usados siempre y cuando cumplieran con la regla de origen, cosa que el decreto del presidente Fox facilitó porque ya no se requería que fueran vehículos originarios, sino únicamente aquellos que hubieran sido ensamblados en Estados Unidos, Canadá y México. La diferencia entre un factor vehículo originario es que de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio se tiene que cumplir con el contenido regional. En el Telecán 62.5%, en el Temec actual 75%, circunstancia que se facilita al únicamente decir, bueno, se ensambló en una planta cualquiera de esta región de Norteamérica y no hay que acreditar el contenido regional. Pues esto ahora se flexibiliza aún más porque se le permitirá regularizar a vehículos que, habiendo sido fabricados en Japón o en Europa y que se comercializaron en Estados Unidos, se les permitirá entrar de contrabando a México y darle con 2,500 pesos sus placas para poder circular, para que puedan ser comprados, vendidos sin ningún problema y sin cumplir con toda la carga fiscal que quienes están adquiriendo un vehículo nuevo o usado en México debemos de cumplir. Guillermo, ¿viola el Tratado de Libre Comercio? No es una violación al Tratado de Libre Comercio per se, porque se trata de una decisión autónoma del gobierno mexicano que no contraría las disposiciones pactadas con nuestros socios comerciales. Lo que sí viola pues son las propias regulaciones de la ley mexicana y esto es así porque se están regularizando vehículos que no cumplen con el procedimiento aduanero, vehículos que únicamente con la declaratoria bajo protesta de decir verdad que no son vehículos que tengan prohibida la circulación en Estados Unidos, se les está dando la regularización, además porque quien está operando y gestionando la regularización es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Registro Público Vehicular, que no tiene facultades para hacerlo. Hay que recordar un principio básico de derecho administrativo: el gobierno solo puede hacer aquello que expresamente le está permitido por la ley, y esto no está incluido dentro de las atribuciones ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y mucho menos del Registro Público Vehicular, David. Sí, o sea, porque dado el caso sería la Secretaría de Economía, corrígeme si me equivoco. Sería un decreto firmado conjuntamente por la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la operación del sistema aduanero mexicano, como había venido ocurriendo en procesos de regularización anteriores. Sí, pero a mí me parece verdaderamente grave. Verdaderamente grave, un golpe más para el sector automotriz mexicano. Parecería que les está yendo bien, tomen, tengan para que aprendan. Es un golpe a la legalidad, a las políticas que debemos de seguir en materia no únicamente de industria automotriz, sino también los compromisos internacionales a los que se ha obligado el gobierno mexicano en materia de la reducción de emisiones contaminantes. Y para ponerlo en contexto, mi estimado David, desde la publicación de este decreto de regularización del contrabando hasta el día de ayer, anunció la secretaria Rodríguez que se han regularizado 1,873,300 unidades. O sea, casi el doble de lo que se vende en México. Hablando de casi 2 años, o desde el 19 de enero, 20 de enero del año pasado hasta el día de ayer, equivale a la venta de vehículos nuevos que se han dado en el mismo periodo.
Esto es muy grave. Es muy grave. Oye, estos vehículos, David, me tengo que ir un corte. ¿Me esperas en la línea tantito? por supuesto. Querido Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA, cuando estabas planteando esto que es los autos ilegales, de acuerdo con lo que dijo hoy Rosicela Rodríguez, es la misma cantidad de los autos nuevos que se han vendido en el mismo periodo. En efecto, David, y te comentaba que los compromisos que el gobierno mexicano ha firmado para reducir el impacto de las emisiones contaminantes se ve totalmente nulificado con el tipo de vehículos. No nada más es la cantidad y el daño directo al mercado formal, sino las consecuencias que tienen sobre la salud y sobre la contaminación, que esto no se mide por parte de las autoridades y no se aquilata el daño que se está causando. Estos vehículos no son vehículos que estén circulando en Estados Unidos, son vehículos que están dados de baja por pérdida total, por haber tenido siniestros graves. Además, se les quita el catalizador antes de cruzarlos ilegalmente a México, se les solda directamente el escape, porque los metales preciosos contenidos en los catalizadores les da un valor de reventa que aprovechan del otro lado, y aquí sin ningún miramiento, sin ninguna obligación de cumplir con una verificación de emisiones contaminantes, se les está con 2,500 pesos dando la carta blanca de legalidad, y para también poderlo comparar los esfuerzos que la gente que en este momento está tratando de adquirir un vehículo híbrido, un vehículo eléctrico, sin ningún estímulo fiscal, y que en los próximos 10 años veremos incrementar este esfuerzo por parte de los consumidores mexicanos, pues está siendo nulificado con las emisiones contaminantes que entre el 2022 y el 2023 están aportando al parque vehicular casi 2 millones de unidades regularizadas en este periodo, David. Pues, querido Guillermo, qué malas noticias. Siempre un gusto platicar contigo. Que te vaya muy bien. Te agradezco mucho, David, y como siempre, igualmente un placer compartir contigo a través de tu programa. Que te vaya muy bien.